Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy y como siempre está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? Qué gusto encontrarnos otra vez y seguir estudiando la palabra de Dios. Hola Lucho, qué placer saludarte, me encuentro realmente muy bien y sí, como decís, el privilegio de seguir estudiando la palabra de Dios, que Mm, realmente es una bendición que muchas veces no valoramos y que necesitamos tan a diario como la mm. alimentación de los alimentos sólidos. Bueno, la alimentación espiritual es tan importante y tan fundamental y tan necesaria en esta época en la que nos toca vivir. Eh, Creo que una de las cosas más contraproducentes que puede sucederle al ser humano es no darse cuenta que necesita algo, por Ujú. lo tanto no lo va a buscar, ¿no? Y muchas veces con la palabra de Dios nos pasa eso. Es más, una de las formas de que creas que no lo necesitas, o puede ser que no tengas ni idea de que exista, o podés creer que ya sabés. Y viste que con la palabra de Dios, yo no sé, uno siente que cada día, cuando experimentás del estudio, ¿no? Ujú. Vas aprendiendo cada vez algo más. Sí, sí, parece que estamos repitiendo lo que todos los comienzos de programa, pero es que la realidad es esa, uno se encuentra Ujú, con porciones de la Biblia que siempre estuvieron ahí, que uno tal vez no notó, mm, y que cuando uno la encuentra, siente, o por lo menos eso me pasa a mí, Dios me está hablando a mí. Parece que esto lo escribió sí. y realmente me encanta. Me encanta disfrutar de ese privilegio y de estudiar la Biblia, ¿no? Ujú, Y bueno, esta semana al estudiar un poquito más del libro de Juan y especialmente mirando cómo es el privilegio que tenemos de ver en la Biblia un montón de porciones que el mismo Dios nos regala para darse a conocer, para explicarnos cuestiones que iban a pasar y que pasaron. Hoy a la distancia las vemos ya cumplidas, pero también somos protagonistas de una porción de la historia que se está cumpliendo frente a nuestros ojos y ahí es donde ujú, tenemos que tener muchísimo cuidado. ujú. Que es lo mismo que le pasaba a Juan, por ejemplo, Claro, con la porción de la Biblia que tenían hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. exacto, exacto. Y nosotros no tenemos mucha excusa más tampoco, ¿no? Porque además del Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento con todos sus testimonios y con parte, y vaya qué parte, de, bueno, las profecías y la palabra del Antiguo Testamento cumplidas. Ujú. Sí, sí, con lujo de detalles y con un montón de puntitos ahí tan a ver, detallista Dios en cuanto a la descripción Ujú, de todo, que uno mira todo esto y dice, wow, ¿no? ¿Cómo se les pasó? ¿Cómo obviaron esto? ujú, ¿Cómo fallaron? Y nosotros podemos estar en la misma situación y eso es lo preocupante, o por lo menos lo alarmante que esta semana uno ujú. experimentó, ¿no? Yo puedo estar en la misma situación. Bueno, es lo que decíamos, Ujú. el creer saber, ya, ¿no? Exactamente, Y te exactamente. perdés la oportunidad de crecer. Sí, 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 sí. Cuando uno cree que sabe absolutamente todo, entró en un problemón porque realmente Sí, ahí sí. se pierde de seguir aprendiendo y es imposible saberlo todo. En cualquiera de las ciencias, en cualquier rama del conocimiento, es imposible Ujú, saberlo. No tenemos esa capacidad. Si lo supiéramos todo, seríamos Dios. ujú. Y estamos lejísimos, pero lejísimos de esto. Totalmente. Bueno, tema de esta semana, como título, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bien. Parte del cumplimiento, ¿no? Ex- Porque después de lo que vamos a ver hoy, muchas cosas también después se cumplieron además. Yo cuando leí el título, Lucho, me vinieron a la mente un montón de porciones que estudié este año con los alumnos del último año del secundario, que estudian un material en toda Sudamérica, donde al principio, en los primeros meses, se explica qué es una profecía, qué es un profeta, y Mm, se hablan de profecías cumplidas que hablaban ujú, ni más ni menos que de Jesús. Y yo dije, wow, aquí, esta es la mía, dije acá, y me imaginé profecías, claro, pero vamos a analizar profecías del Antiguo Testamento que se refieren en el libro de Juan. ujú, Y sí, son muchas, y todas nos terminan advirtiendo de la persona de Jesús. Así que yo te quiero invitar, amigo que estás del otro lado escuchando la radio, a poder profundizar aún más. No te quedes con esto,
que es un programa de radio, un simple programa de radio. Quédate con el estudio personal de la Biblia. Vos andá a la palabra de Dios. No nos creas ni a Lucho por tener una voz tan agradable, ni a mí por ser pastor. No, no, andá a la Biblia y desasná esas dudas leyendo la palabra de Dios. Es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Y lo que debemos hacer, digo. Uh-huh. Sí, sí. Bien, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque, mira, Sebastián, yo tengo anotado en mis apuntes. Vos mencionaste algo de eso, parece como que siempre estuviéramos rondando siempre en los mismos títulos o temas, ¿no? Pero uno de los primeros títulos que tengo es Señales, Obras y Prodigios. Si uno lo lee así, uno dice, ¿otra vez? Si ya venimos hablando desde que comenzamos. Es más, Juan desarrolla mucho de esto para convencer a sus lectores, a su Uh-huh. público, acerca de la divinidad de Jesús, Uh-huh. ¿no? Sí, voy a Pero ir por lo visto al... hay más. Sí, 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 es inagotable, es inagotable. Y en este tema, los invito a los que están del otro lado a buscar la Biblia, Juan, siempre Juan, capítulo Ujú, 5, es inagotable. De todas maneras, a mí me da la alegría de decir, no me voy a cansar de Juan. Viste que a veces te ujú. cansás 3 meses hablando Sí, del mismo sí. personaje. Yo, la verdad, no me cansé y que estoy convencido que no me voy a cansar. Juan capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ya habla de mi Ujú, padre. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Le está hablando, ujú, cuando vas a la Biblia y ves el capítulo 5, te encontrás con un Jesús hablándole a un grupo que no es que tenían tanta onda con Jesús. ujú, Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía cosas en sábado, dice el versículo 16. ujú, Y ahí viene el ujú, 17, pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Cambié de versión, por si alguno está escuchando, ujú. cambié de versión, me fui a la nueva versión internacional. El versículo 36 de este mismo capítulo va a decirnos lo siguiente, escuchen esto. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Opa, Ujú, ellos lo amaban a Juan, ¿eh? El sí. testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no creen. No creen en aquel a quien Él me envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonios en mi favor o las que dan testimonios de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Vos imaginate estar Wow. del otro lado escuchando estas palabras de Jesús con cierto recelo, con cierta arrogancia y que Jesús te diga, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre me envió, yo soy el enviado de mi Ujú, padre, soy uno con mi padre, sigo trabajando con mi padre, él me envió, estoy con él desde siempre. ujú, Automáticamente te va a salir la pregunta, ¿qué está diciendo? Que ujú, él es directamente hijo de Dios, él es Dios y de paso el título hijo de Dios era un título mesiánico. ujú. Él lo usa para que ellos entiendan que él era el Mesías. No lo usa Claro. porque quiera jactarse de algo. Va a dar pistas para que ellos entiendan la procedencia divina y para que ellos entiendan cuál era la función que tenía Jesús. Jesús es Dios, habla como Dios, porque viene y es enviado de Dios. ¿Sabes, Sebastián? Siguiendo un poco la línea de las preguntas que hacían aquellos que habían decidido no creer, creo que hubieran caído en su propia trampa, porque la pregunta lógica hubiera sido, ¿y quién es tu padre? Ujú. Y ahí en el mismo texto está la respuesta, ustedes no lo conocen, ¿no? Porque Jesús mismo les dijo eso, ustedes no, finalmente no lo conocen, por lo tanto no me conocen a mí tampoco, ¿no? Eh, a mí siempre me maravilló cómo Jesús
siendo humano, porque las respuestas que daba, las daba a través de su propia mente también, ¿no? Y la verdad que son impresionantes. Una sabiduría de fondo, que vos decís, ¿de dónde saca tanta sabiduría y de dónde habla con tanta autoridad? ¿No? Y bueno, no debe haber sido fácil discutirle a Jesús, ¿no? Ujú. No, no. Y no debe haber sido fácil estar ahí en los zapatos de Jesús, Tampoco, ¿no? Claro. porque no nos olvidemos que lo querían apedrear por todas estas cuestiones y él tenía Ujú, que esquivar todas estas situaciones para seguir predicando el Evangelio. ujú, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Juan capítulo 10. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El tema es que detrás de esta pregunta no sé si hay un verdadero deseo de saber si era o no era. No, claro claro. que no. Respondió Jesús, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. O sea, ¿qué, si se los vivo diciendo en la forma de ser, en el actuar, en el cotidiano vivir, Ujú, se los vivo diciendo y ustedes son los que en definitiva buscan alguna excusa para no creer. Acá ujú, no pasa por la evidencia, no pasa por el testimonio, no pasa porque ustedes no quieren creer, tienen toda la evidencia y uno dice, nosotros somos iguales hoy, teniendo aún más evidencia que la que tenía el pueblo judío, ujú, teniendo ujú, muchísimo más cumplimiento de profecías que el pueblo judío, teniendo aún la Biblia con el Nuevo Testamento, ellos no lo tenían. Nosotros tenemos ahora la ujú, historia de Jesús escrita ujú, y mirándola desde, a ver, casi como un dron, la estamos viendo. Ellos ujú, no, ellos ujú. escuchaban. Nosotros hoy conocemos los milagros de Jesús. Hay historias Sí. fuera de la Biblia que testifican de Jesús. Hoy Ujú, hay escritores fuera de la Biblia que testifican de Jesús. Y aún así, muchas veces dudamos en creer. Entonces, no es la evidencia, no es el testimonio, es nuestra falta de convicción, de fe para terminar creyendo realmente en Jesús. como decíamos, una decisión. Ujú. Te propongo la primera pausa, Sebastián, pero ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Cuando estudiaba este tema, me acordaba de dos cosas. Eh, Hace un tiempo tenía una charla, estaba mi hija en la mesa, una charla con alguien, y de repente la otra persona dice, son iguales ustedes dos. Le digo, no, no, le digo, mi hija, gracias a Dios, es más bonita que yo, así que si no, dice, pero tienen los mismos gestos, las mismas expresiones, usan palabras similares. Y en estos días cuando estudiaba, me acordaba de vos. Muchas veces has citado a, a Juanse cuando te acompaña en algún momento, Ujú. y tiene mucho de vos también, ¿no? Y así cada hijo tiene algo, ¿no? Tiene algo de su papá. Y a Jesús le debe haber pasado lo mismo. Y a ver, si otra persona, observando simplemente, se da cuenta, ¿cómo, a ver, no hacía falta hacerle un ADN, ¿no? ¿Cómo, a ver, uno tendría que decidir negarlo directamente entonces, para no creerlo? Y esto es lo que estaba pasando. Exactamente, exactamente. Y estamos hablando de personas que estudiaban, personas que Ujú, se preocupaban, en teoría. ujú, Yo creo que el gravísimo error es el motivo que los llevaba a estudiar la Biblia, el ujú, motivo que los llevaba. Y encontramos en Jesús, capítulo 5 del libro de Juan, versículo 39. Vamos a volver a leerlo porque el versículo ujú, 39, tengo aquí mi Biblia de papel, ¿no? No la Biblia digital, que ujú, también la tengo. ujú. La de papel repite este versículo. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí porque para tener esa vida, esta vida de la que Ujú, habla la Biblia, ¿no? ujú, Y Jesús les va a mencionar, los va a llevar de paseo por un montón de lugares de las Escrituras. Jesús siempre buscó
evidencias en las Escrituras. Porque una cuestión es la que dice Juan, que él te va citando, que tal vez lo podríamos hablar en el próximo bloque. Pero Dale. él, en más de una oportunidad, él dice, como dijo Moisés, Ujú. que el Hijo del Hombre, papá, 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 ¿no? Y cita a Moisés. Y la gente como que, para él está diciendo que Moisés hablaba de él. Como lo decía Abraham, Abraham, ta, 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 y explicaba a Jesús. Y la gente muchas veces miraba, él está diciendo que él estuvo con Abraham, que él es antes que Abraham hablaba de Abraham, el padre de nuestra nación, ¿sí? Y él iba nombrando diferentes profecías, diferentes salmos. Jesús se iba apoyando en todo el Antiguo Ujú. Testamento, la Biblia que había para ese entonces, para darle autoridad. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca esto porque lo decía fulano de tal. El profeta Isaías hablaba de él. Mm. Entonces, es interesante notar cómo todo el Antiguo Testamento lo único que te viene a hablar es de la figura de Jesús. Cuando uno mira, me encantó, mi hija tuvo examen esta semana de historia y me dijo, papá, ¿me ayudas un poquito? Sí, dale, no es mi especialidad, pero bueno, hacemos un poquito. Y me Mm. dijo, tengo examen sobre los medos y los persas. Buenísimo. Yo que soy un amante del libro de Daniel, los medos y los persas para mí es, bueno, hubo una invasión en el 539, hija, acordate, son todos números impares. Son todos números impares, le digo. Eso fue el 12 de octubre, me acuerdo porque el 12 de octubre es el descubrimiento de América. Y ese mismo Ujú. día, Ciro el Grande, que él era persa, los persas están un poquito más abajo en el mapa, y arriba estaban los medos, pero ellos conquistan a los medos, luego se unen con este gran Ciro, invaden Babilonia. Y empecé a hablarle, ¿no? De los medos y los persas, y acá, y este, y los medos, y después de Ciro vino este, y después vino otro, y vino Darío, que aparece en el libro de Daniel, y después vino acá, ¿va? Hasta que vino Jerjes, le digo yo. Jerjes, en la Biblia, no se lo llama como Jerjes, sino como Asuero. Entonces mi hija quedó y me dice, Mm. para. Ella es fanática, yo sabía, por eso la llevé hasta Ujú. ese lugar. Ella es fanática de la historia de la reina Esther. Claro. Me dice. Pero entonces la historia de la reina Esther tiene que ver. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces el orden de los libros de la Biblia confundimos el orden de los libros con la línea temporal en la que Ujú. sucedieron los hechos. Ujú. Nuestra Biblia no está ordenada cronológicamente hablando, sino está ordenada como una gran biblioteca. Primero los 5 libros Claro. del Pentateuco, luego, y no están ordenados por la línea temporal. Entonces, cuando ella dice, entonces los persas, la reina Esther, Asuero, Mardoqueo, Esther, y ahora empezó a entender, yo le veía y me daba una alegría verle la carita de ella entendiendo el Mm. rompecabezas bíblico, cómo se ensambla todo. O me Ujú. pasa cuando en la escuela primaria explico por qué Moisés los liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Porque antes existió José, y José sin querer queriendo, los llevó a Egipto. Claro. Cuando le ve la cara al niño, al jovencito de 9, 10, 11 años, que dice, "Ah, entonces José vino antes que Moisés y entonces, entiende, ahora entiendo". Bueno, me encanta esa cara, la cara de aquel que fue uniendo piezas en el rompecabezas y fue entendiendo realmente la historia y el propósito de la historia. Jesús, en su etapa terrenal aquí en la tierra, él quiso unir todos los Ujú. rompecabezas para que ellos terminaran entendiendo que de él hablaba todo el Antiguo Testamento. Ahora, claro, lo que pasaba es que cuando vos pensás que es otro el objetivo y ese que une todos los requisitos que vos estudiaste, que vos viste, Ujú, pero, ¿viste cuando nos hacían pintar en la primaria a veces los personajes que siempre había alguien que pintaba, no sé, el árbol de color rojo, ujú. cuando teóricamente es verde, ¿no? Bueno, algo de eso es como que es lo que hicieron los líderes en ese momento. ¿Era un árbol? Sí, era un árbol, pero lo pintaron de otro color y ya no era el árbol del que hablaba ahí. Pero yo estaba seguro que era ese. Y claro, se me cambia toda la historia. Es que eh, cuando vos pensás que el árbol es para darte sombra y el árbol era para que sea leña, Ujú. uff, ¿cómo no? Entonces no me da tanta sombra, ¿no? Porque no era la intención del árbol.
Ese es el error cuando una persona estudia cumpliendo un propósito, un anhelo del corazón. Y eso es Ujú. egoísmo y eso se llama pecado. No, Bien. pastor, no sea tan duro. Es que no tengo otro nombre para llamarlo. Cuando uno antepone su deseo, Ujú. su interpretación personal y no se deja guiar por el Espíritu Santo, eso es pecado. Ujú. Miremos un detalle en la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 45. Cuando comienza el Evangelio, Juan va a tirarle flores a Felipe. Felipe dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cómo? El hijo, el Mesías no tenía que venir de Belén. ¿Por qué Nazaret? Natanael es el que le puso el prejuicio. Puede salir Ujú. algo Ujú. bueno, pero ya Felipe encontró que de él hablaba Moisés en la ley Ujú. y los profetas. Evidentemente Felipe estaba conducido por el Espíritu Santo y lo mismo que habían leído otros tantos contemporáneos a él, la misma Biblia que tenían otros, ¿cómo puede ser que hayan algunos que sí la entiendan y otros que no la entiendan? Si es la misma Ujú. Biblia. Bueno, Ujú. tiene que ver con el Espíritu Santo que nos atraviesa cuando se lo permitimos y Él nos Exacto. motiva al descubrir esa verdad que está en la Biblia. A mí me encanta, insisto, me encanta cuando uno lee la Biblia y explica algunos detallecitos y hay personas que han orado, que están fervientemente buscando y encuentran la verdad. Es impresionante esa transformación y no hay más evidencia del poder de Dios que ver al Espíritu Santo transformando una Ujú. vida cuando estudiamos la palabra de Dios. Ujú. Bueno, Sebastián, a ver, estoy pensando en los pastores que estaban esa noche Ujú. esperando este, a que llegara el Mesías y estuvieron abiertos a aceptar esa realidad. Y no es que eran sumamente estudiosos, por así decirlo, al lado de otros que sí estudiaban profundamente, ¿no? Pero sí tenían la esperanza bien puesta, bien acomodada, ¿no? La correcta. Y, y pienso en nosotros, a veces no esperamos que, a ver, cuando oramos, ¿qué esperamos? ¿Que se haga la voluntad de Dios o nuestra voluntad? ¿No? O sea, estamos casi en la misma situación. Sí, 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 sí. Mira, un pensamiento tan humano y tan adolescente. Estamos terminando el año escolar en Argentina. No conozco el calendario escolar en el resto de Sudamérica. En Argentina nos faltan muy pocos días y se termina este año Ujú. escolar. Y charlando con los chicos que van a egresar del secundario, que se van del colegio y buscarán cada uno su Mm. camino en diferentes universidades, la mayoría de ellos no son adventistas y la mayoría de ellos no son practicantes de ninguna Ujú. religión. Algunos sí van a alguna iglesia Ujú. evangélica, alguna otra denominación, y sí tienen contacto con el estudio de la Biblia, pero son los menos. En un curso de 30 yo me Ujú. esforzaba por hablar, estoy terminando el tema de profecías, 2300 tardes y mañanas, los he cansado, por lo menos 4 meses con el tema del libro de Daniel, les he explicado a Daniel. Me encanta porque veo que entienden y han llegado a la conclusión, ellos me dicen Cape, ¿no? De capellán, Cape, entonces Jesús viene pronto, pero viene Ujú. pronto. Sí, sí, le digo yo. Pero, ¿usted qué dice? ¿4 años, 5 años? No me atrevería yo jamás a poner una fecha, porque de paso, nadie tiene la vida comprada, o sea, yo puedo, mi vida puede Tal terminar cual. mañana, o sea, no puedo. Pero Cape, por todo lo que hemos estudiado, nos falta mucho. Y entonces, dos alumnos piden permiso, van hasta mi oficina y me dicen, Cape, quedamos preocupados. ¿Y la preocupación de ellos cuál es? Jesús va a venir pronto. Y yo no voy a alcanzar a terminar de estudiar, no voy a alcanzar a terminar, no voy a formar mi familia, no voy a es un pensamiento muy humano, muy adolescente, que todo lo hemos tenido, ¿no? Yo también en mis 17, 18 años, cuando me anoté el primer año para estudiar teología, y me decían, ya viene, y yo decía, que espere por lo menos a que me gradúe, yo quiero ser pastor. Hoy la verdad digo, ¿por qué no vino antes? ¿No? Me hubiese Ujú. encantado. Pero a veces ese pensamiento tan propio, y no estoy hablando mal de los adolescentes porque disfruto de No, ese no. pensamiento, pero a veces ese pensamiento de, bueno, Dios tarda un poquito, yo quiero terminar mi casa, quiero disfrutarlo un poco, quiero conocer un poquito más el mundo, quiero cambiar el auto, quiero... Ese pensamiento egoísta hace que yo termine pareciéndome tanto al pueblo que rechazó a Jesús
porque Ujú. termino anteponiendo mi deseo del plan que ya está, de un Dios que planificó y Cristo va a volver, como lo hizo en la primera venida, también lo hará en la segunda. Tal cual. Sebastián, vos dijiste hoy que había profecías. ¿Te Ujú. parece que en el próximo bloque lo vamos de lleno a eso? Dale. Hacemos una nueva pausa. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. A ver, Sebastián, hasta ahora hemos hablado de ese vínculo que Jesús tenía con el Padre. Ujú. Esa relación a él le permitía, y él decidió también de paso, hacer la voluntad de su Padre. Y esto es parte de lo que él mismo le contaba al pueblo, a los líderes y a todos los que estaban ahí, eh, tratando de, a ver si entienden, de otra manera se los decía, ¿no? Que yo soy, ¿no? Este, ahí ya tenían que tomar una decisión, si creían de qué padre estaba hablando o no. Tenían evidencias, habían estudiado, no podrían decir que no. Ya habíamos hablado de hechos milagrosos, de señales y demás. Eh, También les hablaba acerca de las escrituras. A ver, hasta ahora hemos visto a Juan tratando de defenderlo a Jesús, pero acá nos está contando Jesús mismo. Es como que se está presentando quién es, ¿no? Ujú. Él está tratando de dar su propio testimonio también, demostrándoles quién era. Y recurre a las escrituras, al Antiguo Testamento, que era lo que había, y ahora también directamente a las profecías se Ujú. puede recurrir. A ver, si no me creen que Moisés hizo esto y aquello, bueno, vamos a cosas que se han anunciado específicamente. Lo interesante de esto, bueno, es la comprobación de lo que antes se había dicho y que Cristo vino y lo cumplió. Ujú, La anticipación con la que Dios nos da evidencia y lo otro es el conocimiento de esa evidencia. ujú. ¿Ah? El conocimiento te ayuda muchísimo, en todo sentido. Es que ¿No? Sebastián les estaba hablando a gente que teóricamente conocía, sabía de qué estaba hablando, ¿no? Habían leído. El tema es que habían interpretado ellos a su manera y Jesús viene a corregir esa interpretación. Él viene a Ujú, mostrarles al Padre. ujú, Pero quiero remarcar esto, es fundamental porque nos podemos encontrar con personas que han leído y han mal interpretado la Biblia. A ver, ¿en qué lugar? ¿En dónde dice que el sábado es el día de reposo? A ver, explícame por qué el sábado es el día de reposo. A ver, decime, ujú, dame evidencia de dónde aparece esto. Y uno dice, ah, mira, yo lo leí, no me acuerdo bien, lo escuché que un día un pastor predicó, lo escuché en un programa de radio, pero entonces el escrito está, el ir a la ujú. Biblia y decir, bueno, acá dice, como dijo acá, en tal versículo, en tal porción de la Biblia, en tal libro, eso nos ayuda muchísimo. Cuando uno va, por ejemplo, al comienzo del libro de Juan, capítulo 1, versículo 23, vemos que se cita la profecía de Isaías capítulo 40, versículo Ujú, 3, cuando dice que iba a venir uno que iba a preparar el camino, como se les dijo antes, ujú, ¿no? Que uno va a estar preparando el camino y eso realmente es conocer, porque de paso Jesús dijo, ¿no? Juan el Bautista entendía y ellos citaban la profecía de Isaías. No es que dijeron, mira, en algún lugar de la Biblia dice algo parecido. No, no, ujú, ellos lo citan textual, ¿no? Este, citan ujú. textual el capítulo 40, versículo 3 del libro de Isaías, hablando de que Jesús iba a tener alguien que le iba a preparar el camino. Y eso es interesante, ¿no? Porque no es que daban un parecer. Voy a leerles el versículo. Yo soy la voz del que grita, del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Juan tenía que conocer las palabras del profeta Isaías, las memorizó evidentemente, Ujú, y en el momento exacto las dijo, en el ujú. contexto adecuado. Entonces, yo tengo que leer, tengo que memorizar, tengo que saber usarlas, en qué contexto, y eso me va a ayudar a seguir mostrando a Jesús. Por eso Claro. quiero insistir en el hecho de conocer las escrituras, conocer
memorizar ciertas porciones para no tener que, ay, ¿dónde estaba el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis? ¿O dónde estaba el milagro este? ¿O dónde aparecía? ¿O quién decía esto otro? Bueno, hay que memorizar. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 17, nos habla de el Salmo 69, versículo 9, cuando habla del celo que tiene Mm, Jesús al expulsar a los mercaderes del templo. Sí, Salmo hablaba de esta figura de aquel que iba a expulsar a estos malhechores, estos malvivientes, a estos que deformaban la religión. Y lo ujú. cita, Juan lo cita, cita palabras textuales del Salmo 69. Juan capítulo 7 habla, Y Juan, Sebastián, sí. sumo a esto, porque esto podría llegar a ser un trabajo intelectual posterior, pero convengamos que Juan está hablando de algo que sucedía, Ujú, estaba sucediendo, ¿no? No es que estaba contando algo que iba a pasar más adelante o que poca gente se enteró. ujú. Estaba hablando de un hecho bastante reciente para el momento en que de lo que estaba hablando, ¿no? Exacto, exacto. Y lo va nombrando y da con detalle. Recordemos que esto lo escribe Juan de Mundo después de mucho tiempo y hay detalles que no lo ponen porque Ujú. sería, imagínense, una Biblia de cada Sí, día de Jesús deberíamos tener. sí, De sí, cada día de sí, Jesús deberíamos tener una sí, Biblia. sí, sí. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 38. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido, no, me equivoqué de versículo, perdón. 7, Juan 7:38. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿No? ¿Quién decía esto? Jeremías capítulo 2, versículo 13 decía, del Hijo de Dios, del Mesías, iban a brotar ríos de agua viva. Esa expresión, la misma Ujú, expresión. Entonces, vamos encontrando, bueno, el versículo más conocido, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice que de Belén, Éfrata, ujú, la pequeña Belén, porque habían otras ciudades con el nombre Belén, pero de la pequeña iba a nacer Jesús. Juan capítulo 7, versículo 42, nos habla, ¿no? ¿Acaso no dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Claro, claro, Satanás es como decís vos, Lucho, el árbol es verde, pero hizo que alguien ujú, lo pintara rojo y después nos acostumbramos a verlo rojo, pero el árbol siempre fue verde. ¿No era ujú, de Nazaret Jesús? No, ujú. no. Él era nacido en Belén, lo mismo que decía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y es milagroso que Jesús haya nacido circunstancialmente en Belén. Bueno, sigo. Salmo 118, versículo 26, habla de la salutación de la multitud al entrar en Jerusalén. Juan, capítulo 12, versículo 13, dice que Jesús entra en Jerusalén y que la gente se agolpa en la calle para saludarlo. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, hablan de la entrada triunfal en Jerusalén. Juan, capítulo 12, recién lo cité, versículo 13, versículo 14, versículo 15 también hablan de esta entrada triunfal. Juan capítulo 13, versículo 18 habla de que un amigo lo iba a traicionar. Salmo 41, 9 dice que un amigo lo iba a traicionar. Ujú, ujú, Teniendo, no, Salmo decía, un amigo lo iba a traicionar. Juan 19, 24 dice que los soldados iban a repartir la ropa de Jesús. El Salmo 22, versículo 18 dice que se iban a repartir la ropa de Jesús. Salmo 69, versículo 20 y 21, dice que en la crucifixión iba a tener sed. Mira qué detalle. El salmista de ujú, manera poética, inspirado por el Espíritu Santo, tal vez no consciente aquel que escribió el Salmo 69, de que estaba dando una profecía. Y uno ujú, ve la historia, Juan 19, 28, dice que Jesús tuvo sed durante la crucifixión. Números, capítulo 9, esto ya escrito por Moisés, versículo 19, impresionante, ¿no? Porque dice que no se le iba a quebrar ningún hueso. ujú. Lo normal era que se le quebraran las piernas debajo de la Sí. rodilla. Era lo normal. Lo Ujú, normal era que agonizaran varios días. Y Jesús muere el mismo viernes, cuando es crucificado. De hecho, Pilato se sorprende que ya había muerto y no le sí. quiebran ningún hueso. Entonces,
Números hablaba de esto. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice que una lanza lo iba a traspasar, lo iba a atravesar, lo iba a lastimar en su costado. Juan 19:37 dice que precisamente ya murió tan temprano, no agonizó como otros. Y bueno, un soldado fue y le clavó una lanza, tal cual lo decía el libro de Zacarías. Y cierro esta parte. Salmo 16, versículo 10, dice que iba a resucitar. Y Juan, el capítulo 20, versículo 9, nos cuenta de la resurrección de Jesús. Quiere decir que el Antiguo Testamento decía dónde iban a nacer, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, y nos da un montón de descripciones de la vida de Jesús para que tengamos las antenas ahí prendidas, ¿no? Para que estemos enfocados. Sin embargo, también el Sí. enemigo trabaja y esta información la alteró, la modificó, la percepción, la interpretación, el egoísmo ingresó y ellos se perdieron de poder darle toda la gloria y la honra, ni más ni menos que a Dios hecho humano. Te escuchaba, Sebastián, y pensaba, ¿no? Eh, Viste que hemos, en los programas anteriores, planteado la idea de, imaginando que esto fuera un juicio, y Juan mostrando y trayendo testigos y más testigos y más testigos. Y ahora ya hablando de hechos más concretos. A ver, puede ser que algo de las escrituras, alguno, y bueno, no lo entienda tan bien, entonces vamos a cosas que se cumplieron directamente. Se había avisado esto, pasó esto. Es el hecho concreto. ¿No te parece como que para creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, le pedimos más pruebas que para cualquier otro juicio humano a cualquiera para declararlo inocente? Sí, sí. Sí, completamente. Y es como que me tiene que convencer a mí. Es que remarco algo que dije la semana pasada dando un seminario del Génesis. El grave problema es que nos creemos el egoísmo. Nos creemos el Mm, centro de la historia. No somos el centro de la historia. Me tiene que mm, convencer la evidencia. No, no, no. La evidencia está ahí. No te tiene que convencer. Él es. Es. No mm. necesita de mi definición. No necesita de mi convicción. No necesita de mí para ser. Él es. Y ese ser me da vida. Es al revés de lo que yo muchas veces en mi egoísmo Claro, pienso. Entonces, no claro. me tiene que convencer de nada. La evidencia ya está. Yo elijo Ujú. creer o no creer, pero la evidencia ya está. Bien, tenemos que hacer la última pausa. Ya continuamos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me quedaba pensando recién, Sebastián, el por qué actuamos de esa manera. Y digo actuamos porque creo que, a ver, si lo estamos estudiando es porque necesitamos también entenderlo y ser capaces de tomar una decisión. Bondadoso que es Dios de permitirnos ese ejercicio, ¿no? Eh, para que nuestra elección sea también consciente, ¿no? Ujú. Porque a veces desvirtuamos un poco el tema de la fe, como que es una cosa ahí que para algunos pocos y no, si no te toca Dios, ahí no, no va. No, no, no. Dios quiere que vos creas y te muestra todo lo necesario. Y como también te dio la libertad, te permite elegir si creer o no creer. Ujú. Partamos de ahí. Pero pensaba, ¿por qué hacemos esto de pedirle más pruebas a Dios para que nosotros decidamos creer que es Dios? Y en un juicio, no sé, más terrenal, a veces dejamos pasar ciertas cosas y bueno, somos exigentes con quien no tenemos que ser exigentes, ¿no? Y no somos quienes, de paso, digo. ¿Pero por qué? Mira, Lucho, me pasó algo muy curioso hace varios años. Creo que fue el año 98, 97, creo. Mm, Se jugaba el Mundial de Rugby, mm, creo que en Irlanda. Yo trabajamos juntos. Vos cursabas de tarde y trabajabas de mañana muchas horas en la radio. Yo trabajaba de tarde porque de mañana cursaba. ujú. Y me acuerdo que teníamos un programa deportivo y se venía con grandes amigos a quienes les mando un saludo si alguno está escuchando, Carlitos Priora, Adrián Uy, Duré, sí.
que anda Silvio Vega, Damián Ujú. Roger, algunos de los que estaban en ese programa. Sí, sí. Este, el Qué doctor lindos Yauri, tiempos. que lindos muchachos, lindos muchachos. Entonces se venía el Mundial de Rugby y había un problemita, ¿no? Que nadie entendía de rugby, entonces no podíamos hablar en el programa deportivo de rugby porque no conocíamos las reglas. Claro. Entonces fui al equipo de rugby de la ciudad, en su mayoría eran estudiantes de la universidad, y les dije si podía entrenar con ellos. Me aceptaron, gentilmente me aceptaron, empecé a entrenar y empecé a entender las reglas. Me encanta el fútbol, me encanta el Ujú. tenis. He jugado muchísimo al vóley, en equipos, de manera federada, profesional, pero no hay deporte que me apasione más verlo, Mm. aunque es muy bruto, pero Ujú. verlo que el rugby. ¿Por qué? Porque Pero hay que entiendo, entenderlo. porque entiendo las reglas. Y cuando he ido a ver amigos que juegan, que siguen jugando al rugby, mi amigo Esteban, por ejemplo, que lo conocí en el equipo de rugby y hoy aquí en Santa Rosa continuamos la amistad, aunque hace poquito se mudó a Canadá, hace 2 semanas se mudó a Canadá, mi amigo. Y lo fui a ver su último partido, ya con 46 años jugando su último partido. Yo lo disfrutaba mucho. Habían otros chicos de la iglesia que fueron también a verlo, pero no entendían. Entonces, como que qué Ujú. aburrido. Ahora, aquel que entiende el reglamento, que entiende el por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, lo disfruta, se apasiona. Ujú. Nos cuesta entender a Dios porque Dios es espiritual y nosotros Ujú. no jugamos el mismo deporte muchas veces. Ujú. No conocemos las reglas, entonces por supuesto que no vamos a disfrutar de las cuestiones espirituales. Al no ser espiritual, a pensar mucho en las cosas de acá abajo, las cosas de allá Ujú. arriba no las vamos a entender nunca porque no me preocupo por entender las reglas de aquel deporte, si fuera un deporte. Estoy haciendo una analogía, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. cuando uno entiende, cuando uno acepta, yo, por ejemplo, el arte, no entiendo mucho de arte y veo algunas cuestiones, especialmente lo que tiene que ver Ujú. con pintura, con todo lo relacionado a la pintura, y lo disfruto hasta por ahí nomás, pero cuando alguien me explica el Sí. contenido, el porqué, la dificultad, ahora sí empiezo a entender. Sí me llama mucho más la atención las esculturas, ¿no? Me encanta ver cómo toman los detalles del cuerpo Sí. humano y cómo, y es inevitable. Pero el tema es que nosotros no entendemos muchas veces de lo espiritual. Entonces, no valoramos lo espiritual. Entonces, Ujú. estoy tan pensando en lo de abajo que cuando me escucho, veo, leo lo de arriba, lo desaprovecho porque no estoy hablando, no estoy siendo espiritual. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Exacto, exacto. Y no porque no Bien. tengan la capacidad o porque no tengan material para poder mantenerse vivos. Ellos eligen, Ujú. La posibilidad existe además. claro. Ahora, perdón, Sebastián, ¿estamos hablando de ellos o de nosotros? Porque Jesús, algo de eso es lo que les dijo también, ¿no? Ujú. Pero, Mira, esta porción está en Juan capítulo 8, donde comienza el capítulo hablando de una mujer sorprendida en adulterio. ujú. Luego, mi Biblia tiene otro título que es Validez del testimonio de Jesús, ¿no? Jesús ahí es donde dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Ujú. el yo soy. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Tiene cierta lógica. Claro, sí. ¿Eh? Sí, sí. Para, ¿Viste, vos, viste que parece un juicio? ¿cómo que? O sea, ¿cómo vos sos tu propio testigo? No, 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 no. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Claro, porque ellos no entendían las reglas de este juego. Ujú. No eran espirituales. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Me encanta. Yo no juzgo, él siendo el juez supremo, no juzga a nadie. Y ahí se debate, ¿no? Él empieza a hablarles esto de lo de arriba, de lo de abajo, de ustedes son así y no entienden aquello porque no son asá. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscaron y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? No, no están entendiendo, ¿no? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba.
ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Toda la vida es tomar una decisión. Ujú, Blanco, negro, Jerusalén, Babilonia, Jesús, el enemigo de Jesús. Toda la vida. Toda la vida ujú, está. Y aquí está en creer o en no creer. Abajo o arriba. Este mundo o el cielo. Entonces, nosotros tenemos que pensar y conocer el lenguaje de arriba, las reglas de claro, arriba, cómo se claro. vive arriba. Cuando yo entiendo Ujú, todo esto, cambia absolutamente mi forma de pensar. Insisto, me pasó cuando me fui de viaje y viajé en un crucero. Yo había visto fotos, videitos, películas, tal vez de cruceros. Cuando experimenté, a mí me encantó la experiencia de viajar en un crucero, me encantó. Lo volvería a hacer todos los veranos. Si pudiera, ujú. claro. Entonces, cuando la gente que me escucha hablar de esto, ya no lo cuento como alguien que lo leyó, que lo vio en un folleto, lo cuenta como alguien que lo vivió, que lo experimentó. Nosotros no vivimos y no experimentamos lo de arriba y por eso nos cuesta tanto llevar a los que están aquí abajo y todavía no conocen el Evangelio. Es porque no estoy siendo una persona espiritual que perciba, que viva, que mire con ojos de los que están arriba. Te sumo algo, Sebastián. Em, Estaba recordando, hablando de reglas del juego, cuando era chico, junto con mi hermano, un abuelo nos empezó a enseñar un juego de mesa. Mm, Eh, Íbamos casi todos los días para que nos enseñe algo. Y nosotros ya queríamos jugar. mm, Así que llegábamos a casa y empezábamos a jugar. El tema es que no nos había podido enseñar todo todavía, y lo poco que nos había enseñado no lo habíamos aprendido. Así que nosotros igual jugábamos a ese juego y nos empezamos a armar nuestras propias reglas. Claro, llegó un momento en que nos encontramos en un embrollo que no podíamos salir, no entendíamos cómo seguir el juego, ¿no? Y cuando íbamos a hablar con mi abuelo para que nos explique, y ahí, eh, debo ser sincero, mi abuelo se nos reía, disfrutando de que, bueno, por lo menos tienen la buena intención de querer jugar, pero así no se juega. Y en esto más o menos creo que es lo que pasa, ¿no? Si no conocemos lo que Dios dice, las reglas de arriba, corremos el riesgo de inventarnos nuestras propias reglas y va a llegar un momento en el que nos vamos a encontrar en un callejón sin salida y no sabemos cómo seguir. ujú. Y es esto de lo que estás hablando, Justo, ¿no? Exactamente. Cuando te escuchaba tu historia con tu abuelo, era la historia del pueblo de Israel. Ujú, Ellos leían la ley, pero no entendían el significado espiritual de la ley. ujú, La ley no era una ley humana para cumplirla humanamente, era una ley para entender lo espiritual. ujú, Pero ellos leían, ellos se aferraron tanto a la letra de la ley que le fueron agregando cuestiones, reglas, normas, pero perdieron de vista el centro que tiene que ver con la ujú, misericordia, el amor de Dios. ujú, Y sacaron completamente la misericordia. Y ya el sacar lo más importante que tiene, es como que, bueno, hagamos reglas para jugar al fútbol. Bueno, no, que no sean 11 jugadores, que sean 14 y que nadie pueda hacer esto, que nadie pueda hacer lo otro, que jueguen en determinado lugar, que jueguen así, que los minutos acá. Y llega un momento en que nos olvidamos la pelota, sacamos la pelota del juego y pusimos ujú, tantas reglas para jugar y no está la pelota. No, no tiene sentido ujú. porque se juega con un fútbol, no con una pelota. Cada deporte tiene un elemento que es esencial, que sin él, Sí. bueno, nosotros Ujú, hemos hecho de la religión, hemos quitado o han quitado lo más importante que era la misericordia. Y sin eso son simplemente reglamentos, son cuestiones ujú, vacías. Ellos sacaron a Dios de esta lectura. Por eso Jesús les dice, ustedes son de abajo y no van a entender nunca lo de arriba, porque arriba se habla otro idioma, que está acá, ¿eh? Moisés lo escribió clarito, pero ustedes se ujú, empecinaron en no creer y por eso se van a quedar acá abajo. Se habían olvidado, se habían empeñado muchos de los líderes judíos y fueron incapaces de descubrir que estaba frente a ellos el mismísimo autor de lo que ellos habían leído, pero habían
no entendido. Es más, Sebastián, leía una cita que decía que el sistema de culto judío, lo estoy leyendo, había sido establecido por Cristo. O sea, el que les estaba hablando era el que les había enseñado ese sistema, ese juego, por así decirlo, que Ujú. era un sistema de aprendizaje, ¿no? Y que hablaba de él y de su vida y del cumplimiento de lo que iba a suceder. Y sin embargo, se quedaron con el juego nada más. El juego tenía un propósito, porque uno lo ve claramente en las fiestas judías, en el santuario. Tenía un propósito que era mostrarles a Cristo. Y ellos se quedaron simplemente con lo bonito que era, con lo Ujú, lindo que era, con el orgullo. Otra vez el ego, apareció el ego. Don ujú, Ego apareció y arruinó esta clase magistral de un Dios que piensa solo en nosotros. Y nosotros ujú, también. En vez de pensar en Dios, ujú. pensamos solo en nosotros. Y por esto es que desaprovechamos la oportunidad. Estamos a tiempo de ir a los pies de Jesús, dejar de pensar con una mente de abajo y empezar a pensar con una mente en las cosas de arriba. Bien, Sebastián, buena invitación para terminar. Ya estamos transitando y recorriendo esta serie de temas. Próximo tema número 9 ya, no nos quedan Ex- tantos. Exacto, exacto. Próxima semana la número 9 y el título, Lucho, La fuente de la vida. Mm. Buen título. Ujú. Sebastián, como siempre, un gusto. Un placer. A cada uno de ustedes muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.